Lo que voy a hacer hoy es cambiar el enfoque de la clase anterior e hablar sobre el concepto de censura. Censura es un concepto muchísimo más común del que puede haber en el caso de truncamiento. Si bien truncamiento puede ser algo común y puede ser algo que a lo mejor ocurra muchísimas veces en nuestro dataset, censura ocurre más veces. Por ejemplo, esta gráfica que tengo aquí es una gráfica que lo que ilustra es el gasto de los hogares en México en gas LP. Es un histograma que va desde 0 hasta 6.000, es el gasto mensual de los hogares en gas LP. ¿Y cuál es la particularidad que le podemos ver? Si ustedes observan, lo que podemos ver es que el dato más frecuente es el cero, o la clase que incluye el cero. ¿Esto por qué será así? O si les parece razonable que así sea. ¿Eh? No usan gas. Los hogares en México, muchos no usan gas. Como el 30% de los hogares en México no utilizan gas. No, como combustible principal. Y no es porque utilicen gases naturales, ni porque utilicen electricidad. No, no es por eso. Es porque son familias que no tienen ingresos suficientes para comprar gas LP, ¿no? Entonces, mis datos están censurados en el cero. Entonces, si lo queremos ilustrar es una situación en la cual, censura es una situación en la cual hay un dato altamente frecuente en el dataset. Y el más común de pensar es el cero. Entonces, nosotros estamos viendo que los hogares pareciera ser que muchísimos consumen cero, pero no es que per se no quieran consumir, sino que están fuera del mercado, ¿no? Es decir, estos hogares no pueden pagar el precio. Si ustedes hicieran una gráfica del, digamos, de la oferta y más bien, sí, de la curva de demanda de este mercado, lo que tendríamos es, permítanme ajustar eh, mi, mi lápiz porque no lo ajusté, perdón. Bueno, déjenme hacer rapidísimo la gráfica de lo que implicaría para nosotros, claro. Bien, para nosotros lo que implicaría es esto, si pudiéramos graficar aquí la cantidad y aquí el precio del gas LP, lo que nos dice la teoría es que la curva de demanda es algo así, ¿no? Entonces lo que estamos observando es que no importa el precio, así les pongamos un precio cero, les podríamos poner un precio cero a los hogares, no consumirían nada. Esos hogares, ¿por qué no consumirían nada? Muy probablemente porque este producto, gas LP, sería algo secundario en términos de ordenamiento de bienes que tal vez consumirían los hogares. ¿Cuál sería el primer producto que consumirían los hogares una vez que reciben ingresos? Sería alimentos, ¿no? Probablemente después de alimentos seguiría tal vez algún satisfactor como esto, ¿no? Como algún combustible o tal vez salud, ¿no? Y así sucesivamente hay un orden de prelación en las cosas que los hogares pueden adquirir en México. Entonces, digamos, no importaría el precio que nosotros le pusiéramos, así podríamos ponerle un precio muy, muy, muy bajo, el que nosotros quisiéramos. Como les digo, incluso regalarles, ponerles el nivel de cero, no lo consumirían, porque cada vez que reciben ingreso adquirirían otro bien. Entonces, de ahí viene una idea de que a lo mejor lo adecuado sería no transferirles probablemente el ingreso, sino transferirles el producto, ¿no? Es decir, porque sabes que a lo mejor lo van a ocupar en algún tipo satisfactor, pero el problema que tiene esto es que también estás asumiendo que solo transferirles, por ejemplo, el producto como gas LP implicará que lo podrán usar. No, resulta ser que no, porque también no hay infraestructura en el hogar para poderlo usar, ¿no? Por ejemplo, no hay una estufa o no hay un calentador de gas para el agua, ¿vale? Bien, entonces, la censura es un fenómeno que puede explicarse por muchas razones, pero esa es la situación, ¿vale? Puede haber censura por izquierda, por derecha, por donde ustedes quieran. Por ejemplo, podría ser que a lo mejor la gráfica tuviera la censura en la parte superior y que fuera la barra más grande. Eso también podría ocurrir. Entonces, digamos que a lo mejor una de las posibles situaciones fuera que hubiera una censura aquí y que la barra más grande estuviera por acá, ¿no? También eso podría ser posible.
Y eso sería una censura, digamos, del lado derecho. Pero también hay censuras que podrían ser intermedias, que a lo mejor no podemos observar algún valor intermedio, ¿no? Por ejemplo, piensan en situaciones en las cuales hay, por ejemplo, alguna regulación que impide comercializar algún producto para ciertos grupos de edades. Entonces, a lo mejor el consumo de un producto no lo vemos en algún tramo de la distribución específicamente, ¿vale? Bien, ¿dudas con el concepto de cintura? Buenísimo. Vale, entonces, ¿cómo modelamos el problema? Porque si el problema es que la censura implica que hay un conjunto de individuos que están fuera del mercado, eso quiere decir que a lo mejor mi curva de demanda no es exactamente esto. A lo mejor mi curva de demanda en realidad debería ser otra. Porque condicionales de los hogares a lo mejor no están accediendo al mercado por diversas situaciones, entonces a lo mejor la curva de mercado a lo mejor ni siquiera, es posible que ni siquiera termine aquí, sino que continúe más arriba, o que incluso ni siquiera esté aquí necesariamente, sino que tal vez esté desplazada hacia allá o hacia acá. Y es algo que no podemos saber solamente de observar los datos. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es proponer un mecanismo de estimación de la curva de demanda, de la relación que va a guardar la cantidad con el precio, o si la queremos invertir del precio con la cantidad, dado que hemos controlado el efecto que tiene la censura en los datos. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo lo planteo solucionar? Lo planteo solucionar de esta manera. Mi planteamiento es el siguiente, digo, ¿por qué no pensamos el problema como es? Es, pensemos un modelo subyacente dado por lo siguiente. Digamos que la variable Y es la variable que me interesa. En el ejemplo que yo tengo es el consumo de gas LP. Digamos que Y es igual a cero siempre que un proceso subyacente, Y pelitos, es menor que B. Y vamos a decir que Y es igual a Y pelitos siempre que Y es mayor que B, donde B, digamos, es la constante a partir de la cual es posible observar la censura, ¿no? O el punto donde se observa la censura. Es como pensar en, a lo mejor B es ese factor que permite, más bien B se puede interpretar como ese factor que permite que los hogares accedan a, a gas LP, por ejemplo. Y ese valor en este caso es cero, es decir, cero, eso es lo que trata de explicarnos, diciendo cero se puede interpretar como que hay un efecto que no puedes controlar. Y bien, ahora entonces, pero mi modelo subyacente sigue siendo lineal. Entonces lo que estoy diciendo es que es un modelo no lineal, porque per se, para Y, no hay una ecuación lineal. La ecuación lineal ocurre para el modelo subyacente. Entonces, digamos, este proceso que está aquí es no lineal. Pero dentro de la ecuación sí hay algo que es lineal. Entonces, es como una especie de situación condicional. Es muy parecido al truncamiento incidental, porque en el truncamiento incidental conversamos que el fenómeno, digamos, la ecuación lineal que habíamos planteado, se observaba solo si ocurría el incidente, que en este caso es la decisión de entrar al mercado laboral. Eh, el tema es que el truncamiento incidental es, digamos, es todavía más avanzado, digamos, en términos de técnica econométrica que el procedimiento que vamos a ver aquí, porque el modelaje incidental no necesariamente obliga que la segunda ecuación o la que ocurre después de que modelamos el incidente sea lineal. Puede ser cualquier cosa. Yo modelé una ecuación lineal porque era una ecuación de salario, pero a su vez esa segunda ecuación podía ser un Probit, podría ser un logit multinomial, podría ser un logit ordinal, podría ser lo que ustedes quisieran, ¿sí? Incluso podría haber censura después de haber hecho el incidente, ¿sí? Pero bien, pero lo que este modelo en particular es muy específico porque lo que está asumiendo es, una vez que logras controlar la censura, lo que queda debe ser lineal, ¿vale? Bien. Entonces, dicho eso, lo que vamos a tener son estas dos situaciones. Entonces, el modelo, el valor esperado de la variable y condicional en XY no puede ser lineal. Eso es lo que estoy diciendo.
Esto no ocurre. Lo que sí ocurre es que una vez que controlé el incidente, que diga la censura, ya se vuelve lineal. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a modelar eso? Bueno, ¿por qué no lo pensamos como esta situación? Pues, lo que tengo aquí es el valor esperado, por ejemplo, ¿cuál es el valor esperado de del consumo de los hogares en gas LP? Será igual a la probabilidad, esto se interpreta así, la probabilidad de que el hogar consuma gas LP, ¿sí? Multiplicado por la ecuación del consumo de gas LP. Entonces, esta ecuación tiene una interpretabilidad, es decir, lo que tengo primero es la probabilidad de que la variable y no esté dentro de la parte censurada. Entonces, ¿esto qué querría decir? Querría decir que según mi modelo que plantea aquí arriba, y debería ser igual a y del x, ¿sí? Entonces, lo que estoy modelando es, primero, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Ah, bueno, ese es. Ya una vez que modelaste eso, entonces lo que queda ya puede ser una ecuación lineal. Pero esta ecuación lineal tiene un componente adicional que es muy parecido al deslocamiento incidental. Este componente que está acá. Que lo que va a controlar es precisamente que de verdad exista la censura. Entonces, este coeficiente que está aquí tendrá la misma una interpretabilidad similar a la que hicimos con truncamiento, y lo que queremos es verificar si este coeficiente es estadísticamente significativo. Si es significativo, queremos decir, diremos que entonces, en efecto, hay censura. Si no es significativo, entonces diremos que en realidad estamos modelando un fenómeno que no tiene censura. ¿Vale? Que a pesar de que el dato más frecuente es cero, en realidad la ecuación que resultaría después de corregir no se modifica. ¿Sí? ¿Vale? Bien, ¿dudas con este planteamiento hasta este punto? Bien, y tiene una formulación este lambda ahí, que es la formulación que les propongo aquí. ¿Vale? Este, que nada más simplemente se puede interpretar como la relación de la función de densidad sobre la función acumulada de probabilidad. Y que si lo observan, ¿a qué se parece? Pues se parece mucho a lo que habíamos hecho en la clase anterior, que es como controlar la parte del truncamiento. ¿Sí? Como decir que la distribución está cortada, está corta, no es tan larga, no es completa, sino que hay una parte que no podemos observar, entonces lo que hacemos es modelamos la parte que no tiene censura. Eso es lo que está cuantificando. ¿Vale? Bien, ¿dudas con el planteamiento del problema? Bien, ahora, sí. Este, sí, ajá. Es que es uno en mayúscula y el otro es minúscula, en términos de las letras griegas. Uno diría, el de arriba es la función de densidad y la de abajo es la función acumulada, la función de distribución. Ujú. Si lo quieres graficar, esta amiga, en la visita de Star Wars mayúscula, es este, el minúscula sería este. Esa es la diferencia, ¿vale? ¿Dudas con este planteamiento? Perfecto. Bueno, y el límite aquí es uno, ¿no? Uno va de 0 a 1 y esta va pues de menos infinito hasta infinito. Hasta la condición. Hasta acá va hasta infinito. ¿Vale? Bien. ¿Más dudas con este planteamiento? Entonces, una de las características que también tiene este modelo es que no se puede interpretar de manera directa beta. Eh, Beta lo tendríamos que interpretar en términos de sus valores marginales. Entonces, ¿cuál es el efecto marginal? Será el que voy a plantear aquí. Pero lo podemos pensar en dos dimensiones. Bien.
¿Cuál es el efecto marginal, por ejemplo, de la variable késima? Si consideramos el modelo completo, bueno, si consideramos el modelo completo, entonces el efecto marginal es simplemente beta k ajustado por la probabilidad de que la muestra, o la parte que estoy analizando sea la parte no censurada. ¿Sí? Entonces es la probabilidad de que haya elegido a alguien no censurado multiplicado por b. Sencillo, ¿no? Tiene sentido, es decir, se puede interpretar bastante bien. Entonces eso quiere decir que si quiero cuantificar el efecto marginal condicional, es decir, condicional, perdón, incondicional, es decir, sin poder, sin asegurar que estoy en una parte no censurada, tendría que hacer este efecto marginal. Si quiero capturar el efecto marginal condicional, tendría que hacer el de abajo, porque el de abajo es solamente para los individuos que están fuera de la censura, el efecto marginal de la variable caída es ese. Para todos los individuos es el de arriba. El de arriba, porque el de arriba está ajustado por la probabilidad de que haya elegido una parte de los elementos que están en la no censura. Y la de abajo es que estoy garantizando que los individuos están en la parte no censurada. ¿Sí? Entonces, probabilidad incondicional, probabilidad, digo, efecto marginal incondicional, efecto marginal condicional. ¿Vale? Normalmente analizamos este de aquí arriba, pero una hora ahora que veamos los resultados van a ver que incluso podrían analizar directamente este, nada más que la manera en que lo tendrían que frasear es un poco distinto. ¿Vale? Bien, ¿dudas con el efecto marginal? Bien, ahora, ¿cómo lo modelamos? Bueno, pues la forma de la función de verosimilitud que tenemos que emplear aquí es bastante sencilla desde mi perspectiva, porque simplemente lo que cuantifica es la distribución conjunta del modelo subyacente multiplicado por la probabilidad de que ocurra ese modelo subyacente. Entonces, aquí tenemos los que están en la censura y aquí tenemos los que no están en la censura. Y es simplemente una función de densidad normal. Para los que están en la parte no censurada se distribuyen así, como una normal. Para los que están en la parte censurada se distribuyen como este componente. Um, si lo quiero graficar, sería más o menos algo así. Si yo quisiera decir esto es más o menos una gráfica, es algo así. Es como particionar mi función de distribución. Digamos, asumo por un momento que hay censura y que no puedo ver a estos que están aquí. Entonces, todos estos que están aquí no los puedo ver. Como no los puedo ver, en realidad cuando yo veo el histograma, lo que tengo es que el histograma se ve más o menos así. El histograma se ve acumulado en un punto y todo lo demás se ve así como distribuido como si fuera una curva. Perdón porque el dibujo este como una curva, ¿no? Entonces, todos los tengo acumulados aquí, todos estos, porque estos no los puedo ver en la distribución. Entonces, si los pudiera ver, los debería de ver como una curva azul, pero no los puedo ver, entonces lo que veo es un histograma así. Entonces, la función de verosimilitud lo que cuantifica es eso, es decir, para estos amigos que no puedes, para los amigos que no puedes observarlos, es decir, para estos o para esta región, lo que vamos a hacer es pensar que esos se distribuyen con que lo que hay ahí acumula esta parte de, este, de densidad, de probabilidad. Es decir, lo que estoy diciendo es que lo que acumulan ellos va desde menos infinito hasta el límite, justamente este valor que está aquí, es menos x por beta entre sigma. Es justamente ese punto. Entonces lo que digo es lo que acumula la función de densidad desde menos infinito hasta este punto, lo incluye en este cuadro rojo, y eso es lo que acumula, lo que aporta la función de verosimilitud. El resto de los datos se comportan como una norma. ¿Vale? Bien, ¿dudas con este planeamiento? Buenísimo. Ahora sí, vayamos a Python. ¿Vale? Voy a ir a Python y voy a trabajar con mi notebook que se llama ejemplo de datos de censura y está en la carpeta 10, clase 10, perdón. Por favor, asegúrense de descargar estos tres archivos. Voy a necesitar este amigo que está aquí. Ah, bueno, se me ha olvidado. Este modelo que vamos a ver tiene un nombre, o le llamamos de alguna manera en la literatura. Le llamamos TOBIT, modelo TOBIT. ¿Vale?
Entonces, digo, para que tengan ahí en su diccionario, hay Logix, hay Probit, hay Tobit, hay Hetman, hay, pero esos modelos tienen un nombre, ¿vale? Y luego vamos a ver difference indifference y luego vamos a ver control sintético, o sea, todos esos modelos tienen un nombre, pero la explicación es estadística, ¿vale? Bien, ¿dudas? ¿No? Bien, entonces veamos nuestro notebook. Este es el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a trabajar con datos del ENI. Lo que voy a modelar es lo siguiente. Es, voy a modelar una censura que existe en el consumo de gas LP de los hogares. Eh, y bueno, la pregunta que en realidad se trataba de responder cuando surgió este modelo es si gas LP tiene sustitutos. Es decir, alguien puede pensar que y bueno, y digamos que el propósito que estaba detrás es un análisis de un merger de empresas. Entonces, cuando uno analiza un merger de empresas, por ejemplo, empresas de gas, LP, uno puede pensar si tiene que pensar hasta dónde es el alcance del mercado de gas LP, es decir, tiene sustitutos, es decir, las empresas, las personas, cuando observan incrementos de precios del gas LP, estarían dispuestos a consumir, por ejemplo, gas natural o electricidad para sustituir gas LP, ¿no? Esa es probablemente la pregunta que originalmente motivó este ejercicio. Yo solamente voy a mostrar aquí un pedazo nada más de este análisis y un pedazo muy seleccionado y controlado. Vale, bien. Entonces, esa es la pregunta que queremos responder. Vamos a utilizar, la paquetería. Entonces, vamos a utilizar Pandas, StatModel, NumPy y Matplotlib. Y esta línea que está aquí, lo que está importando es el archivo que se llama Tobit, que tienen el Tobit.py lo está importando con esa instrucción. ¿Vale? Bien. Entonces es importante que lo tengan ya ahí en su carpeta y ya vamos a darle unos segundos. Ahí está. Y voy a importar el dataset. El dataset originalmente está en un archivo Stata porque el INEGI publica hasta antes del 2020 más o menos, publicaba la ENIC solamente en archivos Stata. Esta ENIC es de 2016, entonces por eso solamente podemos DTA, pero hoy día ya está también disponible en archivos SB y creo que en archivos de R también. Vale, entonces esta es la información que tengo. Es una extracción de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Entonces, nada más, ¿aquí alguien ha trabajado en mí? ¿La encuesta nacional? ¿Sí? Ok, el resto no. Nunca ha hablado sobre nada. ¿Alguien ha cero conocimiento de la ENIC? ¿Alguien? O más o menos, ¿saben qué es la ENIC? Ok, vale, ok, bien. Entonces, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares es una encuesta que se levanta cada 2 años en el verano, se levanta por un periodo de 2 semanas y es un cuestionario largo. Es un muestreo estratificado bietápico. ¿Qué es un muestreo estratificado bietápico? Bueno, el muestreo estratificado significa que particionamos a la población en estratos. Entonces, ¿cuántos estratos considera la ENIC? Considera primero dos estratos, el estrato urbano y el estrato rural. Y el siguiente estrato que considera, si no más recuerdo, es tamaño de localidad, dentro de los diferentes, dentro de cada uno de los ámbitos. Entonces, se llama bietápico porque lo que hace es un modelo como de probabilidad. Primero, ¿cuál es la probabilidad de que un hogar sea seleccionado para ser secuestrado? Primero es la probabilidad de que esté en el estrato urbano o en el estrato rural. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la probabilidad de que esté en algún tamaño de localidad particular. ¿Vale? Por eso se llama modelo, muestreo, estratificado y estático. Vale, entonces una vez que un hogar es seleccionado, se recaba la siguiente información. La primera columna que tengo aquí se llama folio vivienda y es un folio que se le asigna y se compone de la siguiente información. Los dos primeros dígitos son el estado, entonces el estado 02 debe ser Baja California, si no mal recuerdo. Los siguientes tres dígitos es el número de municipio, entonces el INEGI tiene los municipios, digamos, indexados desde el 1 hasta el 999 para indicar cuántos municipios hay en un estado. Y los siguientes son los siguientes cuatro dígitos, o cinco son cuatro o cinco, no me acuerdo. O- los siguientes cinco dígitos indican la localidad. ¿Sí? Entonces, lo único que podemos saber de estos hogares es hasta qué localidad, en qué localidad están.
y ya, pero no puedes saber quién es el hogar. Ya. Luego, la siguiente columna es un folio de hogar, solamente toma dos valores, uno o dos. El valor uno, bueno, no dos valores, sino toma valores de cuántos hogares hay en una misma vivienda. Entonces, por ejemplo, si en un hogar viven, no sé, por ejemplo, la familia nuclear, más otra familia, como por ejemplo los abuelos, se considera a veces como dos familias, ¿no? Entonces, aquí en poliohogar habría otro número porque indicaría que hay más de un hogar en esa misma vivienda, ¿sí? Luego viene la GEP, que bueno, es la segmentación que hace el ENIC. Eh, Ay, no me acuerdo cuál es el nombre de este. Ahorita a ver si lo puedo recordar. La unidad primaria de muestreo es el número que le asigna el INEGI para, digamos que este es el índice, digamos que el INEGI tiene indexado los 31 millones de hogares que hay en el país y este es el número del hogar que seleccionó. Eso es lo que está diciendo acá, ¿vale? El factor es el factor de expansión. Un factor de expansión sirve para replicar la información. Entonces, a nivel poblacional. Entonces, estamos en una muestra. Esta muestra en particular, ¿cuántos elementos tiene? Ustedes pueden, aquí abajo tenemos 70,000. Para 2016, si no mal recuerdo, el país tendría algo así como 28 millones de hogares, más o menos, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que cuantifica el factor de expansión? El factor, lo que cuantifica es este renglón es un renglón representativo del país, de un hogar en el país. Entonces, el 544 indica a cuántos hogares equivale este renglón. Entonces, por ejemplo, según el ENIC, dice que este hogar, que está en Baja California, equivale a 544 hogares. Es decir, hay 544 hogares que tienen características como las que indica este renglón. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, si aquí tuviéramos a Mr. Slim, ¿cuál sería su factor de expansión? ¿Perdón? Tal vez uno, ¿no? No creo que haya alguien. Sí. Ah, me imagino que es la parte de la estratificación, ¿no? Sí, ¿perdón? No, ese es otro de diseño muestral. Sí, pero no me acuerdo exactamente cómo lo ocupan. Ese sí te los debo, perdón. Que vaya avanzando. Ah, que es secuencial, eso es lo que tú estás diciendo. Sí, puede ser. Sí, pero ahí sí, esto sí, sinceramente te los debo. La verdad no lo he pensado con cuidado. Sí. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿queda claro esta idea? ¿Sí? Bien, entonces cuando ustedes dan una encuesta, lo que tienen que mirar o lo que se tienen que preguntar es por el factor de expansión. ¿Por qué? Porque entonces, cuando ustedes revisen un renglón, digan, a ver, ¿qué factor de expansión tiene este individuo que está modelando aquí? Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que a lo mejor tienen ahorita en sus cabezas? Son las encuestas de elecciones. Entonces, cuando habrá una encuesta de elecciones, váyanse al dataset y miren qué factor de expansión le está dando a los viejitos, por ejemplo, y se van a sorprender. Se van a sorprender. Bueno, espero poder terminar mi paper antes de que termine las elecciones, pero se van a sorprender muchísimo de, de por qué Sheinbaum lleva como 5,000 puntos de ventaja. Vale, bien. Ah, bien, la ubicación geográfica, que es la indicación no me acuerdo si es un punto geográfico exactamente, esto sí también se los debo. Y bueno, entidad, la clave de la entidad que es 0.2, ya lo habíamos inferido de esta columna, el nombre de la entidad en mayúscula, y vienen otras variables, que aquí describimos. Viene el nombre del municipio, clave de la localidad, latitud y longitud, altitud. Entonces, todos estos son datos según yo, del centro de la localidad. No nos dan exactamente el punto del domicilio, un poco por privacidad, ¿vale? Entonces, esa información nos dan el centroide de la localidad de donde extrajeron la información. Tamaño de localidad, si es urbano o rural, total de integrantes. Bueno, y aquí ya viene un montón de información sobre qué características tiene el hogar. Tiene estufa, tiene calentador, tiene tanque de gas, paga tenencia o no.
bueno, tipo de tenencia, perdón, de la vivienda, si es rentada o no, el ingreso corriente, ingreso en deciles, es decir, lo que hicimos fue separar la información en deciles de ingreso. ¿Cómo se calculan los deciles de ingreso? Es una forma muy sencilla, particiona la información en 10 grupos, entonces ordenen los hogares de menor a mayor, y particionan en grupos de exactamente 10 y que tengan 10% de la muestra y a cada uno le asignan un valor de 1 a 10. Entonces el decil más bajo es el de menos ingresos y el decil más alto es el decil de mayores ingresos. Lo que ocurre con este tipo de modelaciones es que lo que tratan de capturar es este tipo de efectos que tiene la información. Si ordenáramos la información de los ingresos, deberíamos de ver algo así, así muy bajo, luego crece muy poco, y luego aparece Mr. Slim, ¿no? Entonces, lo que hacemos es particionamos esto en cachitos, en 10 cachitos, ¿no? Bueno, ni siquiera está Slim aquí, o sea, ni siquiera se deja encuestar. O sea, la verdad es que es un chiste, él no está, ni Salinas Pliego, ni nadie de ellos, ¿no? Entonces, uno, decil 2 y decil 3, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estas, lo que trata de cuantificar, déjame subir un poquito, cada uno de lo que trata de cuantificar es, es la pertenencia a un grupo de ingresos. Por ejemplo, analizar la información sí está muy bien porque nos hace pensar, nos hace identificar en dónde están, por ejemplo, los efectos de ciertos programas sociales. Por ejemplo, ustedes ubican en qué decil se modificó, se redujo la pobreza. ¿Saben en qué decil ocurrió? ¿En qué decil pensarían que se ocurrió? ¿Perdón? En el más bajo, tú pensarías que es el más bajo, ¿ah? Vale, ¿alguien más pensaría que sí? Pues no, no. El decil que mejor el de esa reducción de pobreza que presume el gobierno, se observó en el decil 5. Sí. ¿Y saben cuál es el decil que incluso se incrementó, que se vio más afectado? El 1, la pobreza extrema. ¿Y saben por qué es eso? Porque son muy malos focalizando. No es focalización. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a querer vamos a querer. Entonces, sí, también. Es que justo le acabas de dar, o sea, lo que me dice María es que es más fácil mover a alguien que está justamente apenas en la franja, ¿no? Es decir, te faltan 10, 100 pesos de ingreso para pasar a la siguiente franja. Sí, eso es cierto. ¿Saben quién lo intentó? ¿Conocen a Vanessa Rubio? ¿No? Fue la secretaria de Desarrollo Social durante Peña Nieto. Ella tuvo un escándalo espantoso porque su equipo presionó al INEGI para que les diera el directorio de las personas que estaban en el INEGI. Y entonces lo que pretendían hacer era identificar los hogares que justo están así, pero hacía nada de pasar a la siguiente línea. Entonces, si les das programas sociales a ellos, pasa lo que pasó con López Obrador, que es, los pasas a la siguiente línea y las cifras de reducción de pobreza se incrementan más, que si le haz de cuenta, si les das 100 pesos a los del decil 5, el efecto es casi posible que le pasen la línea de pobreza que si les das los mismos 100 pesos al decil 1, porque los del decil 1 siguen siendo pobres. Eh, Interesante, ¿no? Vale, bien. Entonces, un poco se los digo para que miren con crítica los datos cuando les llegan, ¿vale? Bien, no seamos propagandistas de desinformación. Esa es mi misión en esta vida, ¿vale? Bien, bien, buenísimo, avancemos. Entonces, luego tengo ingreso corriente cuadrado. ¿Qué es lo que quiero cuantificar con ingreso corriente al cuadrado? ¿Qué se les ocurre que quiero cuantificar? ¿Qué es lo cuál es la hipótesis que probablemente tengo ahí? Esta es mi hipótesis, miren, déjense la siguiente. Mi hipótesis es la siguiente. Si la relación de ingreso, por ejemplo, aquí tengo ingreso y aquí tengo gasto en gas LP, yo pienso que debe ser así. ¿Por qué creo que sea esto? Bueno, porque gas LP es un bien que se consume solamente con un propósito, que es cocinar alimentos o calentar cosas, ¿vale? Entonces, aún así seas millonario como Mr. Slim,
no podrías consumir gas LP de forma infinita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Seguramente lo que va a ocurrir es que va a llevar un nivel de ingreso felitos, a partir del cual, no importa si tu ingreso sigue creciendo, tú ya no vas a consumir más, sino lo que vas a consumir probablemente va a ser menos en relación a otra situación, ¿vale? Porque distribuyes tu forma de consumir de otra manera. Por ejemplo, piénsenlo, ¿quiénes pueden pagar paneles solares para reducción de su consumo de gas en sus hogares? Los que tienen más ingresos, ¿no? Pues tienes que tener al menos una inversión como de 5,000, ¿no? Como 5,000 pesos. Pues no es trivial, ¿no? Entonces, de hecho, esa gente que está en más ingresos incluso es capaz de reducir su gasto, pero por otra razón. Claro, exacto. En algunos países, exacto, es como pensar en términos de países, ¿no? Hay países que logran infraestructura para reducir sus emisiones, pero es porque precisamente tienen más ingresos. Exacto, tienen más capital. Un buen punto, muy buena forma de pensar. Ah, ok. Bueno, eso es trampa. Nada, sí. Muy bien, muchas gracias por los datos. Vale, bien. Y luego tengo otra variable, tengo otras variables, pero una que me interesa conversar es, ¿dónde está? Aquí, la última variable. Esta variable que tengo aquí se llama acceso a gas natural. Y lo que cuantifica es lo siguiente, es mm, si en la localidad donde se ubica el hogar hay red de distribución de gas natural. Eso es lo que cuantifica. Es una DOMI de 0 y 1. Ahora bien, ¿qué efecto debería tener esta DOMI? ¿Cómo debería ser su efecto? Re- Del LP. Entonces debería estar correlacionado negativamente con el gasto, ¿no? A los hogares que están ubicados en colonias, porque esa es una localidad básicamente, una colonia, ¿no? En colonias donde hay gas natural debería de haber un efecto negativo por incrementos de precios del gas LP, ¿no? Entonces, porque tiene sustitutos. Esa variable es lo que trataba de cuantificar, la sustitución, ¿vale? Esta variable no la pierdan de vista, porque esa es de hecho la más importante del análisis, ¿vale? Bien. Ya, ¿dudas con el dataset que tengo aquí? Bueno, vaya. Bien, entonces, muy rápido, los datos tienen algunos problemas. ¿Qué datos tiene problemas? La variable que se llama logaritmo de gasto LP tiene NA, eso quiere decir que había cero, y cuando le tomamos el logaritmo, pues vuelve NA, ¿no? Entonces vamos a rellenar esos NA con ceros, solamente para tenerlos identificados, y una vez que lo relleno con ceros, eso es lo que estoy diciendo aquí, til NA con cero, y le vuelvo a mostrar el resumen, y el resumen ya se ve así, ¿vale? Con ceros. Hago un histograma muy rápido de la información y es justo la gráfica que estaba conversando, ¿no? Entonces, resulta ser que el dato más común es cero en mi dataset, pero vamos a observarlo, vamos a hacer como zoom hacia la información para ver dónde está el problema de hecho de los que consumen cero. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es eliminar aquellos, quedarme únicamente con los hogares que consumen gas natural exactamente cero. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque la encuesta, por muy extraña que parezca, reporta hogares que dice que consumen los dos gases, gas natural y gas LP. Bueno, lo que nosotros encontramos un poco es que el error tiene que ver como es una encuesta a veces de percepción, entonces resulta ser que, por ejemplo, los hogares que pagan su recibo de gas LP a través de un recibo, piensan que lo que tienen es un servicio de gas natural. De hecho, también es un error hasta del encuestador. El encuestador a veces no es capaz de entender que hay compañías de gas LP que envían recibos a los hogares. Que es decir, porque piensan que el modelo de distribución de gas LP es simplemente el cilindro. Y entonces cuando llegan y te cobran el cilindro es en ese momento, no en cash, ¿no? Entonces esa confusión genera que hay hogares que dicen que consumen gas LP y que pagan un recibo de gas natural. ¿No? Entonces, para evitar, si siempre son manzanas, lo que hicimos fue, los echamos a esos hogares, pues los quitamos, ¿no? Por si hay algún error en la información. Entonces, esta línea lo que hace es elimina a los hogares que consumen, que dicen que consumen los dos combustibles. Entonces, solamente van a consumir LP. Solamente me estoy quedando con ellos. Entonces,
De 60,000, de 70,000 hogares me quedo con 65,000, ¿vale? Luego, así se ven las columnas con las que estoy trabajando. Bien. Ahora, voy a borrar de la muestra aquellos elementos que tengan NA. Es decir, si no están completo el registro, si la información no está completa, la voy a borrar. Esa es la instrucción que dice aquí. Entonces, lo que estoy diciendo es, del data frame en el que estoy trabajando, quiero que borres los NA de cualquier manera. O sea, si tiene NA en alguna columna, lo va a eliminar. Y le doy run. Y después de eso, me quedo con 14,000 hogares. ¿Vale? O sea, ya prefiero mucha información. Vale. Y luego, después, quiero quedarme con aquellos hogares que solo consumen gas, que dice que consumen algo positivo de gas LP. Y si le digo eso, me quedo con 8,000 hogares. Hago la gráfica y así se ve. Entonces, ciertamente, si hay hogares que consumen algo más que cero, porque noten que está ligeramente movida la barra hacia acá, consumen algo más que cero, pero el común denominador es consumir algo bajo. ¿Ustedes más o menos recuerdan cuánto costaba un cilindro de 20 kilogramos en 2016? ¿Ninguno de ustedes lo recuerda? No, no sé, creo que más o menos, creo que eran como 280, si no mal recuerdo, en aquello. Sí, sí. No me contesten como Peña Nieto que decía, ¿no? Que yo no soy la señora de la casa. Por favor, no. Ustedes son economistas y seguramente son muy curiosos respecto de los gastos de su hogar, ¿no? Entonces, sí, más o menos, y esa es la razón. Entonces, la razón es porque lo que mayormente se consume son unidades de cilindros, ¿no? Por eso el gasto mensual aparece así. Bien, lo siguiente que voy a hacer es acotarlo, lo voy a acotar por aquellos que consumen menos de 700 pesos, más o menos para ver cómo se ve este dataset de aquí adentro, ¿no? Este, y si hago eso, me quedo con 32,000 y vamos a hacer el gráfico y se ve más o menos. Entonces, los hogares más o menos, la distribución del gasto se ve más o menos así. Y en efecto, más o menos tenemos como este gasto como que hay como dos tipos de hogares, más o menos, ¿no? Como tal vez yo un poco cuando lo vi este dataset, lo interpretaba como hay hogares que se consumen más o menos en unidades de un cilindro por mes y hay hogares que a veces se consumen como un cilindro y medio, ¿no? Un poco la lógica como de cómo compras, ¿no? Sí. No, de 30, ¿no? Ujú. En esa época. Sí, exacto. Yo soy de familias que compran ambos. Uno llega a comprar unos 20 y 30. Exacto. Como a equilibrar es como para suavizar el gasto, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, más o menos ese es nuestro dataset que tenemos. Esa es nuestra variable que tenemos, que queremos analizar. Bien. Voy a pasar esto más o menos rápido. Sí, ya. Aquí entonces, lo que me voy a quedar es con esta información. En general, entonces me voy a quedar con la información con todos los hogares que gastan menos de 700 pesos, incluidos los que gastan cero. Y entonces mi modelo deberá de modelar esto. Una censura en cero. Todos estos que están aquí sí ya son los que gastan cero. Y los que están aquí son los que gastan algo más. ¿Vale? Tenemos un problema de censura. Entonces, veamos unas relaciones muy rápidas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación del gasto con el ingreso? Y se ve más o menos así. Entonces, aquí abajo están los de cero. Y aquí están los que no son cero. ¿Vale? No parece, yo no parece como muy clara la forma esa de la curva que yo quisiera ver. Vamos a ver si la estimación lo captura. Luego, la relación de ingreso y gasto, pero solamente para los que consumen algo más que cero. Y pues más o menos se ve así, no cambia mucho. Y ya, este es Scatter también, porque no tiene mucho sentido. Vamos a entrar directamente a la regresión. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo implementamos un modelo con censura? Muy rápido, vamos a crear una variable que va a controlar la censura. Entonces, voy a crear una columna que se va a llamar sense, en alusión a la censura. Luego,
lo que voy a hacer es ubicar lo que estoy diciéndole gaslp.log. Con punto .log lo que estoy haciendo es diciéndole a Python que localice en los siguientes datos y quiero que localice los hogares que gastan exactamente cero en gas LP y que la columna que se llama sense la reemplace con -1. Entonces, la columna sense la creé con cero. Y luego la siguiente línea reemplazo los registros que tienen gasto gas LP 0, los reemplace con -1 y voy a imprimir el dataset. ¿Cómo se ve? ¿Sí? Entonces ejecuto esa línea y voy a trabajar con 13,000 hogares. Ese es mi dataset de trabajo. ¿Vale? Ahora, voy a definir mi variable de censura de esta manera. Voy a tomar la columna que se llama sense, un objeto que se llama sense, y vamos a ver cómo se ven. Y voy a utilizar un value count normalizado. Y entonces lo que tengo es que el 38% de los hogares gasta 0% en gas LP y solamente el 61% gasta algo más que eso. ¿Vale? Bien, y más o menos, si uno revisa las cifras como del Coneval, pues sí, más o menos anda por ahí. Ese 38%, a veces 40%, creo que ahora menos, tal vez un 35% ahora. No he revisado las cifras recientemente. Es más o menos los números de hogares que gastan, que no consumen gas LP, porque es un principal combustible para calentar alimentos y calentar agua, es la leña o el carbón. ¿Vale? Este trabajo alguna vez lo hicimos y una de las cosas que también que a la que queríamos llegar, pero ya no, al final ya no lo hicimos, era porque estábamos pensando en coincidía con una situación personal, que era en México, no sé si saben, pero una de las principales causas de muerte de las mujeres por cáncer es cáncer de pulmón, ¿sí? Y la principal causa es por cocinar con leña, o carbón, ¿vale? Vale, bien. Bien, entonces, le damos, vamos ahora entonces a crear nuestras variables. Entonces, mi variable Y es esta, mi variable X es esta, es ingreso corriente, ingreso al cuadrado, total de integrantes. ¿Qué es lo que estoy cuantificando con total de integrantes? Ver si el consumo de gas LP se asocia, pues, entre familia más grande, consume más. Esa es la idea. Este, el logaritmo del precio del gas LP, lo que hicimos fue crear como un precio local. Antes, cuando la CRE nos daba mucha información de los combustibles, publicaba los precios del gas LP. Creo que hoy día ya no lo hace. Eh, pero estaba muy bonita la información porque te permitía como evaluar los precios de gas LP no, sí, sí lo hace, pero lo hace muy complicado. Ya me acordé. Este, y, eh, y bueno, esa es la variable que tenemos ahí. Entonces, básicamente lo que tengo aquí es una curva de demanda, ¿no? La curva de demanda del consumo de gas LP y mi DOMI, que es el acceso al gas natural, que es la que va a cuantificar si es que tiene sustituto. Le podemos agregar más cosas, pero ahorita es el modelo base que voy a mostrar, ¿vale? Bien, ejecutamos esta línea y ahora sí, voy a implementar mi Tobit. Entonces, le voy a decir Tobit Model, lo voy a guardar como TR, le voy a decir que lo ajuste, la variable X, la variable Y, la variable de censura, y le damos Run. Ya, muy rápido, la verdad. Y aquí ya está la estimación del Tobit. Vamos a extraer los coeficientes. Aquí voy a extraer el intercepto y los coeficientes. Entonces, y tienen el mismo orden en el que ingresamos. Entonces, esta es la constante, este es el ingreso y el ingreso al cuadrado. ¿Ven esa forma de cambio de signo? Entonces, tengo el ingreso en positivo y el ingreso al cuadrado lo tengo en negativo. Entonces, sí tiene esa forma de curva que yo esperaba. El total de integrantes, el precio está relacionado negativamente como yo esperaba, ¿no? Y el acceso al gas natural está de forma negativa. Entonces, sí es un sustituto, ¿vale? Bien. Entonces, este es un modelo TOBI. Bien, ahora vamos a hacer un modelo lineal común. ¿Qué hubiera pasado si yo no reconozco que hay censura en los datos? Me olvido, ¿no? Lo que hubiera hecho con mis conocimientos de introducción a la econometría, hubiera hecho esto, ¿no? Es decir, eh, hubiera utilizado uno LS así, simple y llano, y me hubiera salido esto. Observen esto. ¿Cuánto me sale el acceso al gas natural? Me sale positivo. ¿Por qué?
porque lo que no, este modelo no reconoce la censura. Entonces estima todo como si fuera una, piénselo como una licuadora, le mete todo y no separa la información. Entonces, este coeficiente, entonces, ahí sí hay una gran diferencia entre cuando planteas un análisis, digamos, asumiendo que no me equivoqué yo y la censura está correctamente especificada, y un modelo incorrecto como este. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Buenísimo. Pues vale, pues eso es justamente lo que quería ver hoy. No sé si tengan alguna